Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muy agradecido por tu invitación. Bueno, en este momento el país es testigo de lo que está ocurriendo, de lo que se puede entender ocurre en la parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, llámese polo patriótico, vienen de un congreso. En la otra parte, llamémoslo en términos generales, oposición, Mesa de la Unidad Democrática, pero en el centro, en toda esa área, hay una realidad que hay que atender, muy compleja, una gran problemática. Un político como usted, ¿cómo viene viendo este asunto? ¿Por dónde se plantean los caminos para trabajar en pos de las soluciones? Comienzo por decirte que un país bien organizado tiene derecho a contar con un gobierno bueno y con una oposición buena. Un gobierno bueno es un gobierno que resuelve los problemas de la gente. Desgraciadamente en este momento en Venezuela tenemos un gobierno que no está en capacidad de resolver los problemas de la gente y que tiene que asumir una rectificación muy grande. ¿Y qué llamo yo una oposición buena? Una oposición que sea alternativa de gobierno. Es decir, que los ciudadanos sientan, si el gobierno sigue fallando, tenemos una alternativa aquí que puede asumir el gobierno y responder a las expectativas de la colectividad, de la opinión pública. Yo creo que en Venezuela tenemos derecho a contar con una oposición mucho mejor de la que tenemos, con una alternativa de gobierno que sea verdaderamente una alternativa de gobierno. Yo creo que en Venezuela no hay espacio sino para dos grandes fuerzas políticas. Una que respalde al gobierno y otra que represente la alternativa de gobierno. ¿Y qué tiene que tener la alternativa de gobierno? Una propuesta, una narrativa que interprete el sentimiento de la mayoría de la población, una organización eficiente y una estrategia inteligente que logre sumar una mayoría muy contundente para que se produzca el cambio. Venezuela tiene posibilidades de resolver los problemas, tenemos recursos con los cuales podemos resolver los problemas. Hay mucho pesimismo en el país, yo percibo que hay mucho pesimismo con muy buenas razones. Tenemos la economía paralizada, tenemos una inflación, las dos peores enfermedades que puede tener una economía, las tiene la economía venezolana, que es recesión e inflación. Los precios están todos los días subiendo, el salario no alcanza para hacer el mercado, encima tenemos un problema gravísimo de desabastecimiento. Pero yo quisiera comentar en esta conversación contigo, tocayo, una declaración que acaba de aparecer de una figura muy importante del campo del oficialismo, que fue el señor Rodríguez Araque, secretario general de UNASUR y en proceso de convertirse en embajador de Venezuela en Cuba. Y el señor Rodríguez Araque dice, es necesario rectificar, no usa esa palabra, pero es como que si la usara, la política económica del gobierno, porque tiene que definirse el rol del sector privado de la economía. Y no puede ser que el Estado se ocupe de todo. Oye, qué importante considero yo esa declaración de un hombre que es un ortodoxo marxista, un hombre muy de izquierda. Y sin embargo el hombre dice, el proceso venezolano no puede ser igual al soviético, no puede ser igual al cubano. Y pone en evidencia algo en lo cual yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo. La economía venezolana se puede recuperar siempre y cuando haya confianza. Los capitalistas nacionales e internacionales pueden invertir en Venezuela si el gobierno anuncia una rectificación profunda, no solamente porque cambie los personajes que están llevando adelante las políticas económicas, sino la orientación misma de esa política económica. ¿Es posible esa rectificación? Porque incluso estamos cerca del 15 de agosto, la fecha tope que en postergación anunció el propio presidente Maduro para avisarle al país de profundos cambios económicos. ¿Usted cree que es posible que el gobierno vaya a ese cambio? Yo simplemente hago votos porque ojalá lo haga. Ojalá se anuncie la rectificación. Yo incluso he escrito algunos artículos donde he hablado de una nueva
un nuevo gobierno ya, que se organice un gobierno con ideas diferentes de las que han prevalecido en los últimos años y que nos han traído como consecuencia una inflación insoportable, un desabastecimiento gravísimo y todos los problemas que está sufriendo la población, que tiene que hacer colas humillantes para conseguir cualquier bien o cualquier servicio. Entonces, esto puede cambiar, esto debe cambiar, y tiene que haber por parte del gobierno una disposición muy clara a rectificar, y por parte de la oposición una disposición muy grande a que, si el gobierno cambie, contribuya a la formación de un gran consenso nacional para que los cambios se generen y se produzcan y logremos nosotros que la población tenga un mejor nivel de vida. Cuando usted dice que la oposición tiene que construir una alternativa, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Estamos hablando solamente de un plano electoral. Ya hay voces a lo interno de la MUD que dicen que se tiene que ir trabajando en enfoque hacia las parlamentarias de finales del próximo año. Pero ¿la oposición como norte debe tener solo el foco de lo electoral o hay otra manera de plantearse como alternativa? Vengo sosteniendo la necesidad de que la alternativa democrática frente al gobierno tiene que ser mucho más representativa. Tiene que representar un espectro mucho más grande que la suma de los partidos. Tiene que ser mucho más. Y tiene que ser mucho más propositiva. El tema electoral, por supuesto, es importante, pero yo creo que es importante que los ciudadanos podamos percibir que frente a las políticas equivocadas del gobierno, hay unas propuestas que nos pueden sacar de la crisis en la que estamos, y creo que conviene que los voceros de la alternativa democrática enfaticen no solamente las críticas a las políticas equivocadas del gobierno, sino las propuestas. Aquí están unas propuestas. Nosotros en el Centro de Políticas Públicas que estoy presidiendo, hemos promovido, por ejemplo, recientemente una jornada de análisis de las empresas básicas que están en Guayana. Esas empresas están sufriendo, entre otras cosas, como consecuencia del problema de la crisis eléctrica, de energía. Todas esas empresas necesitan unos altos insumos de recursos energéticos, y la energía está en este momento en Venezuela atravesando una situación muy difícil. Convocamos un grupo de expertos para hablar sobre el problema energético. Se necesitan grandes inversiones que ojalá no sea el Estado el que las haga. El Estado no tiene esos recursos, y si los tuviera, debería invertirlos en mejorar la educación y en mejorar la salud. Pero estoy seguro que habría inversionistas nacionales e internacionales dispuestos a invertir para mejorar las industrias básicas si hubiera confianza. Y para que haya confianza tiene que haber la garantía de que el gobierno no va a expropiar arbitrariamente, no va a confiscar propiedades, no van a atropellar los derechos de propiedad las reglas del juego para que funcione la economía. Entonces yo creo que este es un tema que tenemos que procurar que se forme un gran consenso nacional, un gran entendimiento. Vamos a sacar al país de la crisis. Ahora, toda propuesta requiere ser escuchada. Una propuesta que no es escuchada, que no es tomada en cuenta en acción, queda en propuesta. Así es, lamentablemente. Y queda en un diálogo de sordos. Aquí se habló de diálogo en alguna oportunidad. El sector salud está diciendo, no tenemos insumos, los pacientes de tal área terminal pueden perder la vida porque no se pueden hacer un tratamiento. Y así hablan los ensambladores de vehículos automotores. Es decir, desde distintos sectores se clama por la divisa temprana, las líneas aéreas, todo esto, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una propuesta, pero se requiere más allá. Claro. El interlocutor debe escuchar, debe actuar en función de esas propuestas. ¿El diálogo existió alguna vez? ¿El diálogo es un término ya pasado, inaplicable? Creo que, lamentablemente, el diálogo en Venezuela existió hace muchos años. En los últimos 15 años, la línea del gobierno ha sido no dialogar. La línea del gobierno ha sido confrontar. Y yo creo que eso no es conveniente. Una democracia, la cultura democrática reclama diálogo. Disposición a oír por parte de quienes tienen que tomar la decisión, que son los del gobierno, y disposición a presentar ideas constructivas y positivas por parte de quienes representan la alternativa democrática. Un diálogo inteligente,
pero sobre todo un diálogo patriótico. Si nosotros consideramos que los otros son enemigos y que por tanto tienen que ser eliminados, tienen que ser extirpados, pues evidentemente no hay posibilidades de diálogo. Todos somos venezolanos, todos queremos lo mejor para Venezuela, todos queremos vivir mejor. Señores del gobierno, oigan, dispónganse al diálogo, no a montar un espectáculo en una cadena nacional de radio y televisión, sino que el diálogo diario, el diálogo como cosa cotidiana. En el Parlamento, por ejemplo, debería haber diálogo. Tú te das cuenta, Tocayo, que uno de los problemas más serios que hay en Venezuela es que hay una gigantesca corrupción. Hace más de 3 años, creo, se murió el Contralor General de la República y no ha habido manera de nombrar una figura que asuma la responsabilidad de ser Contralor General de la República porque no hay diálogo en el Parlamento. Y lo mismo podría decirse de la autoridad electoral o del Tribunal Supremo. Es que es necesaria una cultura de diálogo. En todos los países del mundo, los países democráticos, se dialoga entre gobierno y oposición para buscar las soluciones más importantes. Hace unos días nos informó la prensa internacional que se eligió el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Se eligió en un congreso del partido. ¿Y sabes lo primero que hizo el nuevo jefe de la oposición española? Visitar al jefe del gobierno en la Moncloa. El primer acto del nuevo jefe de la oposición es: voy a visitar al jefe del gobierno para conversar con él, para decirle en qué cosas estamos en desacuerdo y en qué cosas estamos de acuerdo. Por ejemplo, salió de allí una declaración oponiéndose al referéndum que se pretende hacer en Cataluña para una operación. Ahora, Eduardo Fernández, se agota el tiempo, no quiero que quede por fuera una reflexión de cierre. Nuevo gobierno ya. Es un llamado, digámoslo en el buen sentido, provocador, desde el punto de vista de la metáfora, ¿no? Porque no está sugiriendo que salga este gobierno, sino que cambie la manera de gobernar. Así es. Si no hay ese nuevo gobierno ya, ¿hacia dónde podemos ir? En distintos capítulos de la historia hemos visto a un Eduardo Fernández abogando por la democracia, parándosele fuerte a las corrientes mayoritarias de opinión, aún a un costo personal de imagen, bueno, en nombre de la democracia. ¿Qué le quiere decir al país si no hay ese cambio de gobierno ya al que usted alude? Que la situación va a ser muy grave y muy mala para todos los venezolanos y para un eventual próximo gobierno que se pudiera organizar, que llegaría en situación muy difícil. Todo en la economía se está deteriorando. Pero no soy solamente yo el que dice que hace falta un cambio. El presidente de la República, el señor Maduro, ha dicho un sacudón. Entonces, hasta el propio presidente se da cuenta que hace falta un sacudón. Y yo quisiera aprovechar esta conversación contigo, Eduardo, y esta conversación con los benevidentes, para decir, el sacudón no se puede hacer con la misma gente y con las mismas políticas. Yo no le pido al presidente sino 2 cambios. Cambie los equipos que han fracasado y cambie las políticas que han fracasado. Venezuela tiene futuro. Nosotros podemos sacar el país adelante, pero hay que darse cuenta que para eso hay que hacerle caso a Rodríguez Araque cuando dice definan el rol del sector privado de la economía, que yo creo que es importantísimo para generar empleo, para generar riqueza, para generar bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de la población, para que no haya desabastecimiento. Así como tenemos que acabar con el drama que se está viviendo con el contrabando por los controles artificiales de precios y por los controles artificiales del funcionamiento de la economía. Es el momento de hacer una gran rectificación con un gobierno mejor, con una oposición más constructiva y más dispuesta a ayudar a que el país salga adelante, y yo estoy seguro que lo podemos hacer, además lo debemos hacer, y ojalá lo hagamos. Y lo antes posible. Y lo más rápido posible. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, gracias por esta nueva visita. Al contrario, gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Muy agradecido. Hasta pronto. Llegamos al final.